Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. 2:49 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les contaba que hoy invité al diputado más joven en la actual Asamblea Legislativa, don Gustavo Viales, de Liberación Nacional. Les contaba además que con solo 27 años ha logrado protagonismos importantes en la Asamblea Legislativa que pasan por diversos temas. 4 de los que recuerdo, y hablaremos seguramente de más. Por ejemplo, preside la comisión especial que analiza el tema de la extinción de dominio, un tema importantísimo y súper polémico que está en este momento en la corriente legislativa. Ha presentado regulaciones para casas de empeño, por ejemplo, para aportación de armas de fuego. Tuvo una polémica respecto a su cambio de posición en el voto de comisión respecto al plan fiscal, particularmente con el tema de impuesto a la canasta básica. Así es que, don Gustavo, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Randall, y saludos a todos quienes nos escuchan. Discúlpeme la pregunta tan general, ¿cómo se siente a los 27 años ser diputado? Bueno, es una experiencia obviamente bastante enriquecedora. Ser joven ya de por sí es difícil participar en política, y más en una fracción como la de Liberación Nacional y en una asamblea tan diversa como esta, podría decirse. Pero bastante bien. Yo creo que el haber sido asesor legislativo y el haber estado involucrado en la Asamblea Legislativa me permite tener algún tipo de conocimiento de los procedimientos, el reglamento, y en realidad yo creo que ha sido una experiencia en donde he podido asimilarla muy rápidamente. Gracias, Cherita. Don Gustavo, de hecho, vamos a ver, vivimos en un país particularmente adultocentrista. Así es. Pero la política nacional es adultocentrista también. Así es. Y hay que luchar contra eso. Un día de estos me dijeron, es que esta Asamblea Legislativa está nueva, está llena de nuevas generaciones, y eso es lo que le ha dado el cambio. Yo no estoy seguro que el cambio en esta Asamblea Legislativa sea por las nuevas generaciones, porque eso sería o calificar o descalificar a jóvenes o a personas menos jóvenes, digamos, por decirlo de alguna forma, sino que tiene que ver más con actitud y con capacidad, don Gustavo. Así es, yo creo que el país en general ya ha venido dando un cambio en ese sentido que obliga a los partidos políticos a actualizarse. Ya no es únicamente para que se vean en la foto para decir que incluimos personas jóvenes, sino porque ya es una realidad, no solamente en tema electoral, sino también en los temas que se discuten. Ya la perspectiva de la gente joven va a tener que incluirse ahí, y así lo hemos entendido nosotros. Yo tampoco veo como un impedimento que muchas personas jóvenes se vayan involucrando, más bien todo lo contrario. Esperaría que en las próximas elecciones municipales tengamos ya alcaldes jóvenes, alcaldesas jóvenes, regidores, síndicos, y para las próximas elecciones también más diputados jóvenes. No, si usted lo nota, tenemos por supuesto un presidente de la República joven, pero también tenemos una presidenta legislativa joven, una vicepresidenta joven de la Asamblea Legislativa, prácticamente el directorio completo es particularmente joven. Tenemos un diputado, el más joven de ellos, que lidera la comisión que analiza un tema fundamental para este país, que es el tema de extinción de dominio. Así es. ¿Verdad? Pero tenemos tenemos jefes de fracción jovencísimos, pero yo he intentado en las últimas horas elaborar cuál es la diferencia de esta Asamblea Legislativa, porque yo le reconozco algo a esta Asamblea Legislativa. Dos cosas. Una es que no le rehúye a discutir. Es decir, puede ser que se gane o no se gane una propuesta de ley, pero se discute. Se discute. ¿Verdad? O sea, se lleva a votación, claro, que es lo que la democracia pide. Y un día de esos alguien me hizo un comentario que me hizo mucha gracia, porque me decía, en todas las asambleas legislativas hay diputados buenos y malos. En esta hay muy buenos y hay muy malos. La diferencia es que los que son muy malos, en esta son particularmente, voy a usar un término muy popular, particularmente chapas, y no logran obstaculizar la fuerza que traen los buenos diputados. Así es. Le quería preguntar su opinión respecto a las dos posiciones. Bueno, yo creo que sí le reconozco a esta Asamblea Legislativa que permite la discusión de proyectos. Yo creo que las viejas prácticas de diputados, incluso que repiten, que están ahí sentados, que entraban un proyecto de ley, ya no son tan visibles, porque ya se dieron cuenta de que esa no es una iniciativa que permita a la gente calificarlo como un buen diputado. ¿No será porque se ve feo? Porque se ve feo, evidentemente, porque mientras otros intentamos incluir propuestas, discutir mociones, presentar iniciativas, hay otros que por el contrario se abocaban únicamente a entrabar un proyecto porque sí. Se ve feo, evidentemente, y el país ya no está para eso. La gente lo que quiere es más celeridad, y en esta Asamblea Legislativa ha generado obviamente mucha discusión sobre eso, a favor y en contra, pero es porque las cosas las intentamos llevar a votación.
Hablemos de extinción de dominio. Si le parece, primero, conozco muy bien la legislación impulsada, la legislación dictaminada y las observaciones de sirios y troyanos, de tirios y troyanos. Así es. ¿Cuál es su posición respecto a la extinción de dominio, Gustavo? Bueno, extinción de dominio es una herramienta, como yo lo he dicho anteriormente, que necesita el país para atender el crimen organizado, para atender el narcotráfico. Es la herramienta más poderosa que tenemos para poder quitarle los bienes, que es lo que hace poderoso a los narcotraficantes, al crimen organizado. Sin su riqueza acumulada, mala vida, ellos evidentemente van a ser inofensivos y las fuerzas van a poder atacarlos. Lo que queremos es visualizarla en esa dirección y no más bien que se venga en contra de ciudadanos y de personas que tienen legítimamente su propiedad. Leía también un pronunciamiento de la defensa pública que no se ha involucrado en este proceso. Está en contra de... Exactamente. Está en contra de cómo está dictaminado y de cómo se plantea. Vamos a ver, permítame hacer una reseña a la gente. Aunque el tema de extinción de dominio no es nuevo, el año pasado se había discutido en anterior Asamblea Legislativa y se frenó en algún momento. Hay una propuesta que, aunque se llama propuesta Corte, no surge de la Corte, realmente surge de 3 órganos que se pusieron de acuerdo, claro, que es el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y el Instituto Costarricense sobre Drogas. Esa propuesta original, que es, si me permite el término, muy ambiciosa y muy agresiva, digamos, así también desde el punto de vista jurídico, fue matizada en comisión por algunas observaciones de especialistas, de abogados constitucionalistas que decían, un momento, esta propuesta de, insisto, que se llama Corte, no es de Corte, resulta que es inconstitucional, que es violatoria del derecho a la propiedad privada, que es confiscatoria inclusive, ¿verdad? Claro. Y entonces eso de hecho ha generado un cisma en este grupo de 3 que le conté, porque se ha dividido, digamos, el Ministerio Público, usted lo conocerá bien, claro, y el ICD de un lado, el OIJ cedido un poquito, digamos, respecto a algunos de los criterios, y la defensa pública ha venido a sumarse en el otro extremo a estar en contra. Así es. ¿Cuál es su posición? A mí me parece que el criterio de la defensa pública es importante mantenerlo acá, porque ellos están alarmados de la forma en cómo el proyecto quieren atenderlo. La posición mía es que el proyecto debe pasar, que debe ser una herramienta que sirva para el Ministerio Público, evidentemente para el Ministerio de Seguridad, pero queremos también que tenga el resguardo necesario para que cuando exista alguna mala intención o un mal procedimiento, la persona tenga los cuidados necesarios y se le dé el debido proceso. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Ya hemos tenido diferentes acercamientos. El jueves vamos a tener ya la última sesión en donde vamos a tener el borrador, y yo espero que sea una moción de texto sustitutivo para presentarlo en enero, en donde el proyecto va, si se quiere, ser amplio en su ámbito de aplicación, pero que también tenga el resguardo necesario y las garantías del debido proceso. Si se mantienen esas garantías, el ciudadano va a tener la posibilidad de defenderse y el Ministerio Público va a tener el ámbito de aplicación. Entre otras, hay una enorme discusión sobre los delitos en los que se aplique una jurisdicción especial de extinción de dominio, porque quedaría fuera de lo penal. Por un lado, la propuesta original de estas entidades lo que planteaba era que no existiera una lista, sino que, es decir, cualquier actividad ilícita. Cualquier actividad ilícita que dé origen, vamos a ver, cualquier capital que no se pueda confirmar que viene de una actividad lícita, entonces será extinguida e inmediatamente, claro, se le aplicará la extinción. Te voy a poner un caso que ayer discutía con unos diputados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de Uber? Una persona que tiene sus ganancias por medio de Uber, que es una actividad ilegal, y acumula pues su capital, eso puede ser susceptible de aplicación de esta ley. No es un daño en perjuicio bajo el criterio de Ministerio Público, IJ y CD original. O como está redactada esa propuesta, puede aplicarse, porque es una actividad ilegal. Y así como esas, muchas otras que podríamos nosotros investigar, que no necesariamente vayan a afectar la ciudadanía en términos de seguridad. Claro, pero el detalle, don Gustavo, es que ni siquiera tendría, digamos, las fuerzas del orden que determinar, voy a ponerme ejemplo, que Randall Rivera es Uber, ¿verdad? Sino simplemente podría ir a decirle a Randall Rivera de dónde viene su riqueza, yo no poder justificarlo, aunque sea Uber o no sea Uber o lo que sea, no tienen que probarme que soy Uber. Simplemente tienen que decirme, usted no lo puede justificar, listo, se extinguió su dominio, viene a arcas del Estado. El proceso penal donde se prueba bajo el principio de inocencia la actividad ilícita o ilegal,
es independiente. Así es. Sí, pero el hecho es que te involucran como persona en eso. Ya tenés un daño moral en ese sentido. Desde el caso más particular, ¿qué pasa, por ejemplo, en una empresa que tiene competencia con otra empresa? Entonces surge la denuncia. Entonces ya te pueden confiscar o te pueden detener de alguna forma, inmovilizar los vehículos, las cuentas bancarias, mientras usted muestra de dónde viene. Entonces se vuelve una herramienta que puede ser perjudicial en ese caso. Lo que nosotros quisiéramos es no llevarla a ese extremo, más bien guardar todas las garantías para que eso no suceda. Claro, pero los diputados entonces en comisión decidieron, como venía con una lista abiertísima, dijeron, no, vamos a aplicarla solo en estos elementos, dejaron por fuera corrupción en esa primera valoración, y algunos otros, pero digamos el que más llamó la atención fue corrupción, y entonces la fiscal general, muy molesta, advertía de ahí, ¿qué? Están dejando por fuera esto, mejor quiten la lista. Los diputados vinieron a un programa que usted creo que no pudo venir, don Gustavo. Claro, vino con nosotros. En ese, la fiscalía aquí estaba al inicio muy molesta, después hicimos el segundo programa, pero realmente entonces vamos a ver, pasará, según su criterio, una versión más moderada que la que se dictaminó. Ok, nosotros nos reunimos con el OIJ, con el ICD, con funcionarios del Ministerio Público para armonizar una propuesta. Yo creo, y lo dijimos en aquel programa, que las cosas en este país se resuelven trabajándolo en la mesa y no por medio de redes sociales o por medio de la prensa, donde difícilmente podamos definir una posición. Ya yo celebro que esos encuentros hayan producido un pronunciamiento, un dictamen, donde ya mañana, el jueves lo vamos a ver, y donde va a ser amplio, espero yo, en su aplicación, pero que siempre resguarde todos los procedimientos y no como la posición que tenía en un inicio el Poder Judicial, que era, sí, dejémoslo en el ámbito de aplicación, pero con la simple denuncia la Fiscalía ya puede actuar. O sea, ¿pero cómo? Entonces el ciudadano no tiene un resguardo, y es que te vienen con el criterio, es que si usted puede defenderlo, puede justificar su bien, no hay ningún problema. No, pero claro que hay un problema, porque entonces el daño moral, ¿quién me lo paga? Si yo soy un ciudadano correcto y llegan y me incautan los bienes para que yo los demuestre y lo logro demostrar, ¿quién le dice a la ciudadanía que yo no estaba metido en un problema? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que guardar toda esta posición. Y esa fue la iniciativa, por eso nosotros lo segregamos en una lista, porque si queremos que la herramienta funcione, que lo hagamos en el narcotráfico, que lo hagamos con el crimen organizado, que lo hagamos con la trata de personas, que lo hagamos con la pornografía infantil, etcétera. Pero entonces ahí se surgió que por qué no lo abríamos a delitos tributarios, y ya vimos una posición del Ministerio de Hacienda que estaba en contra de que lo abriéramos a delitos tributarios, en el tema, por ejemplo, de contrabando, que yo estoy absolutamente de acuerdo en que lo hagamos y lo vamos a incluir, y el tema de la corrupción, pero vamos a ver cómo definimos corrupción. Vamos a aplicar esta ley, que es únicamente un juzgado a nivel nacional, saturarlo, por ejemplo, cuando un oficial de tránsito cobra una dávida, cuando ya tenemos mecanismos formales que atienden esos casos. Lo que queremos aquí es atender los grandes delitos de corrupción, pero entonces redactémoslo, digamos en la ley claramente a qué nos referimos con eso, para que los pocos juzgados que vamos a crear no se saturen con delitos menores. Claro, es muy interesante, porque aquí, vamos a ver, el programa de hoy no es sobre extinción de dominio, pero por supuesto que quisiera aprovechar a don Gustavo hablando de este tema, pero a mí me llama mucho la atención su experiencia personal, don Gustavo, porque usted es hijo de alcalde. Así es. ¿Verdad? Y los alcaldes, por mi experiencia personal, son uno de los funcionarios que están más expuestos a que los denuncie todo mundo. Sí, claro. ¿Verdad? Con razón y sin razón. Algunos con razón y otro montón sin razón. ¿Verdad? Que simplemente se les ocurrió demandar penalmente a los alcaldes, y eso genera, digamos, una enorme presión sobre los alcaldes. Claro. Desde ese punto de vista, con la experiencia de su papá, podría generarse, digamos, un criterio formado de lo que me está diciendo, de suave, esto podría generar un daño moral respecto a las personas, y bien que mal un daño patrimonial, porque mientras esté investigando, y prácticamente nadie va a querer hacer negocios con usted. Bueno, vamos a ver, podría ser no en esa eventualidad también cualquier funcionario público o cualquier persona, pero nosotros también definíamos eso en la ley. ¿Por qué únicamente corrupción en el ámbito público? ¿Por qué no corrupción en el ámbito privado? También, hay también experiencias amplias de corrupción en el sector privado que nosotros tenemos que atender en ese sentido. Por eso era la inquietud nuestra de cómo lo redactábamos. Y en relación con la experiencia personal que usted hacía señal, yo espero, por ejemplo, que en la vida pública en la que yo pueda ser parte, no verme involucrado en ningún caso que pueda ser sonado en ese sentido. Igualmente, obviamente uno se expone evidentemente a todo, puede ser denunciado, puede ser señalado, y más un funcionario en una alcaldía que tiene a su haber muchas firmas, contrataciones y demás.
Pero bueno, no pensemos en la ley en ese sentido, que se vaya a aplicar únicamente en eso. Lo que nosotros quisiéramos es que la legislación en este país que sea severa con lo que nos está matando hoy en día y lo que es el crimen organizado, el narcotráfico. Hoy veía un reportaje en donde ya el país superó la incautación de droga que históricamente se había tenido, ¿verdad? Eso no es de celebrar, eso más bien es de preocuparse. Y qué mecanismos estamos dándole nosotros a nuestros cuerpos policiales para que puedan actuar. Y es ahí donde debe diseñarse la discusión. No, Gustavo, permítame brincar de Claro. tema, a brincar en el que lo hizo famoso en su momento. El tema del plan fiscal, Sí. ¿verdad? Donde todo el mundo esperaba que usted votara, dictaminara afirmativamente el proyecto, y usted nos sorprende a todos y a propios de su partido y dice, no, o sea, yo no estoy de acuerdo en el impuesto a canasta básica. Viene un proceso de negociación política. Muy En- fuerte, por cierto. Sí. Amplio. Amplio y fuerte, Claro. donde usted cede. Y el gobierno se... Sí, supongo que esa era la clave de que usted cediera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, cuando nosotros iniciamos la discusión del proyecto fiscal, era un proyecto que ya conocía porque era asesor en la Asamblea Legislativa, en la comisión donde se estaba viendo el proyecto. Evidentemente me involucré desde el inicio que quedé electo y pues vamos a ver, cuando se inició el proyecto de ley no incluía la canasta básica, ni incluía una serie de iniciativas. Cuando se agregó, pues obviamente el tema de la trazabilidad y el tema de la recaudación importante que ya conocemos. Nosotros con Hacienda siempre fuimos vehementes en que el tema de salud, en el tema de medicamentos y canasta básica debía tener algún mecanismo para compensar o para devolverle a la gente el impacto que se iba a tener. Y pues ahí fue donde surgió, que en un inicio era un 4%, luego se bajó un 2% en un texto sustitutivo, y en la propuesta que nos enviaron nosotros, yo no sé si usted recordará o las personas que nos escuchan, la dificultad que tuvimos con Hacienda en un inicio de que nos enviaran los textos, nos lo enviaban por WhatsApp o el primer texto sustitutivo que no lo negociaron y nada más lo votamos en contra porque no tuvieron la agilidad para poder negociarlo. Así fue donde se marcó el tema de la discusión de la canasta básica y cuando se incluyó ahí nosotros hicimos la observación, yo particularmente no se agregaba ningún mecanismo de compensación y pues se agregó únicamente el 2%. Y toda la situación que ya después es conocida, la moción que yo voté para exonerarlo, que dejaba un sector productivo con el impuesto y otros que no podían así recompensarlo. Y pues la negociación se marcó sobre eso, ¿verdad? Que si nosotros buscábamos un mecanismo, ubicamos un artículo en el plan fiscal que le obligaba al Ministerio de Hacienda, al gobierno, a tener que buscar un mecanismo de compensación, lo diseñamos. Yo espero próximamente presentar un proyecto de ley para que quede ya definido. Y lo principal de eso es que se logró bajar el impuesto, siempre buscando la recaudación, siempre buscando la trazabilidad, pero bajando el impuesto. De todos los diputados que votaron en contra del plan fiscal, no pudieron bajar un impuesto. Y es ahí donde yo manifiesto que no únicamente es estar en contra, es también involucrarse, presentar propuestas para diseñar una opción que te permita a vos generar una posición. Yo le entiendo el fondo de su actitud y le reconozco que logró un resultado, un impuesto más bajo. Lo que yo no entendí, y discúlpeme, sigo sin entender, don Gustavo, es porque hasta el momento límite del dictamen es cuando usted dice suave. Esto no me parece. Eso es lo que nunca he entendido, digamos, con la claridad. Bueno, nosotros sí hicimos mesas de trabajo innumerables con la ministra de Hacienda, con el equipo de gobierno, y yo siempre fui vehemente en el tema del mecanismo de compensación. Esas reuniones que tal vez no eran visibles, pero sí lo ubicábamos nosotros, también con mi fracción. En algún momento pues yo lo advertí y ese día cuando ya no había opción era o votábamos las mociones de reiteración que arreglaban eso o ya no había posibilidad porque el mecanismo 208 bis así lo hacía. No podíamos nosotros presentar nuevas mociones, era votar las mociones que habían presentado otros compañeros y ahí fue en donde yo pedí el receso, lo conversé con mis compañeras de la comisión. Lo valoramos y pues ellos entendieron la posición y al final tomé la decisión. Eso permitió, bueno, seguir avanzando, pero paralelamente tener una posición de trabajo con el Ministerio de Hacienda en donde fue bastante fuerte la negociación y al final logramos el resultado, ¿verdad? Aquí no era zanjar el proyecto ni perjudicarlo ni estar en contra de una decisión tan importante para el país, era buscar un mecanismo que a ambas partes nos beneficiara. Don Gustavo, aunque usted salió ganando, digamos, en la resolución de esta negociación, quisiera preguntárselo. A mí me dijeron, la presión del Partido Liberación Nacional, de su bancada, a don Gustavo Viales fue brutal. ¿Eso es cierto? Fue fuerte, no solamente de mi bancada, sino también del gobierno.
Obviamente estaba en juego mucho que ver en este proyecto fiscal. Se quiso ver como que yo lo estaba deteriorando, como que lo estaba zanjando y en realidad no era eso. Yo decía que... Hasta dijeron otras cosas, si me lo permiten. Así Gustavo. es, por supuesto. Dijeron, vean, es que don Gustavo se puso a favor del grupo evangélico de Restauración Nacional, porque resulta que Restauración Nacional, donde es alcalde el papá, tiene tantos votos, sí, que entonces le dijeron, vea, Gustavo, si usted cambia la posición y lo frena, claro, entonces nosotros no le presentamos candidato a su papá en las elecciones municipales. Claro. Recuerdo que lo conversamos por teléfono, sí, porque sí, yo lo entrevisté aquí al aire. Así es. Bueno, eso llegaron a decir, claro, que usted había cambiado de criterio para que no le pusieran opositor a su papá. Eso es, para que usted se dé cuenta la presión que pueda uno tener. Ya no era únicamente de mi bancada, no era únicamente de la gente, del gobierno, también eran esos rumores que además a mí, yo te voy a decir, me preocupa mucho que se den hasta esas alturas un pronunciamiento que acuerdo que nació en Twitter, vamos a ver, una publicación que se hizo, y yo indicaba que me parece incluso hasta una falta de respeto. Es decir, mi papá tenía 2 años de ser alcalde, ni siquiera ha pensado en si se va a reelegir. Restauración tendrá sus mecanismos, y ahora con la condición que tiene ese partido, uno podría decir de que ya incluso hasta no es creíble esa posición, que evidentemente no lo era. Y así fue en medio de esa dinámica en donde nosotros tuvimos que negociar con el Poder Ejecutivo. La presión en mi bancada, yo le agradezco siempre que si bien es cierto no compartíamos criterios, como no podemos formar una posición de 17 cabezas juntos, pero por lo menos se solidarizaron conmigo. Yo siempre fui transparente con ellos y nunca hubo un hecho en donde yo pudiera decirles que ellos están en contra y yo a favor. Era una posición que teníamos diferente en diferentes artículos del proyecto de ley, en donde yo tal vez tomé una posición, pero nunca en la situación de querer perjudicar a mi bancada, de querer perjudicar el proyecto. Más bien, yo creo que tuvimos un resultado favorable y pudimos salir bien de la comisión y votarlo en plenario. Lo entiendo, pero la presión en redes sociales fue brutal con eso de su papá, indudablemente. La presión del gobierno sí, claro, fue muy fuerte, pero podría darme un ejemplo. Acuerdo, o sea, más allá de la negociación. Me acuerdo, por ejemplo, el día que el gobierno anunció que iba a retirar el proyecto de ley de la convocatoria. Ese día el ministro de la Presidencia andaba en la Asamblea Legislativa y me buscó. Nos sentamos, conversamos ampliamente. Él tenía una posición en contra del presidente. El presidente quería retirar el proyecto, él no quería retirarlo porque creía en que se podían solucionar las cosas. Y ahí conversamos ampliamente sobre la posición que yo tenía, sobre las opciones que yo veía, en las cuales el gobierno podía mantener para llegar a un acuerdo. Recuerdo que después de eso la Asamblea Legislativa sesionaba en Limón, que fue donde me llamaste, que se vino todo el desorden de la publicación en Twitter, y pues yo valoré una propuesta que le envié al ministro de la Presidencia, que luego ya conversamos con el jefe de fracción del PAC y el jefe de fracción de Liberación, lo fuimos construyendo, el presidente muy atento en esta negociación que se dio, y al final logramos constituir. Ellos siempre mantenían el 2% y para lo cual a mí no era una opción necesaria. La otra era... Ganó Pisa. No podría decir que tal vez ganó él, pero el criterio de él era se puede mantener y negociar. Se puede mantener el presidente negociar, era retirado, claro, no Pisa. Así es, en ese sentido sí. Si el proyecto se hubiese retirado, yo fui muy crítico de eso, me parece que tal vez no hubiera generado el apoyo que el gobierno quería, como efectivamente se hizo. Bueno, pero en términos de un diputado de oposición tan joven, don Gustavo, habla muy bien de usted. Usted logró que todo el gobierno le pusiera atención a usted. Tal vez no era ese el fin. Yo creo, yo no digo que sea el fin, pero digamos, en la práctica ocurrió. Sí. Vamos a ver, yo creo que uno llega a la Asamblea Legislativa a negociar, y eso es lo que el mandato que uno tiene, y a votar proyectos. No únicamente como se vio en muchos casos, que es nada más de enterrar el proyecto, presentarle mociones o estar en contra porque sí. Es que usted está en contra, ok, pero ¿qué hacemos para buscar un término medio, un punto medio en donde nos llegue a complacer y busquemos el objetivo? El objetivo ahí era, obviamente, recaudación y trazabilidad, y únicamente una tasa más baja sí lo permitía. Y el mecanismo de compensación, yo creo que esa dinámica de negociar es la que le permite a uno, pues, de alguna forma trabajar, ¿verdad? Don Gustavo, pero usted estaba en una posición de mucho poder en esa negociación, me refiero. Porque inclinaba la balanza. Sí, usted era el decisor. Sí. Y entonces en un momento era la piedra en el zapato del gobierno y en un momento era el alivio. Eso le daba mucho poder de negociación. Legítimamente hablando,
pidió algo, porque es que le abría el panorama completamente. Usted es diputado por Punta Arenas. Sí, claro. Le abre o sea, y usted dice, por Dios, vea la oportunidad que me llegó. El gobierno puede sentarse y decir, a ver, don Gustavo, ¿qué es lo que quiere? Claro. Legítimamente, ¿qué es lo que Así quiere? es. ¿Negoció algo? No, para nada. Y yo creo que en el gobierno nadie puede decir que yo de alguna forma dije, bueno, si hubieses pasado eso, tal vez hubiera no votado el 1%, hubiera votado el 2%, que era lo que el gobierno quería, porque estaba amarrado a lo que ellos dijeron. A cambio, que le dieran, no sé, 3 escuelas en Punta Arenas. O no sé, sí, puede Pero ser. estoy hablando de solicitudes legítimas. Sí, o un proyecto de ley, por ejemplo. Sí. No, para nada. Yo en eso espero que mi carrera política no vaya a terminar con un señalamiento de esa manera, y así el gobierno no ha podido decirlo, ni nadie, ningún diputado podrá decirlo que así fue. Fue únicamente en ese sentido donde nos enmarcamos. Yo creo que fue bastante enriquecedor, y cualquier otro diputado tal vez de una legislatura anterior hubiese deseado una posición de esas, ¿sí?, para pedir un nombramiento, para pedir un traslado, para pedir una partida específica. Yo soy diputado de la Comisión de Hacendarios, acabo de dictaminar el presupuesto de la República, y usted no encontrará ahí una moción mía en donde me favorezca o en una inversión en ese sentido. Más bien fui drástico y recorté partidas del Poder Ejecutivo, entonces ahí no se evidencia una posición que haya sido. Yo creo que entendía muy bien la situación fiscal del país, y también la dinámica que el proyecto podía afectar mucho a muchas personas. No, don Gustavo, le hablé de la presión en redes sociales, de la presión del gobierno, pero quiero hablarle de la presión de la bancada. La versión que a mí me dieron fue, la presión con don Gustavo fue tan brutal que aún manteniendo su posición, porque hay que reconocer que la mantuvo hasta el final, porque salió ganando una negociación, lo llevaron hasta las lágrimas a don Gustavo Viales en la presión de la fracción. ¿Eso es cierto? Fue dura en el sentido de que no es fácil ver a 16 compañeros y decirles, es que yo tomé esta decisión, y en una bancada en donde generalmente somos muy unidos, trabajamos mucho ese elemento, porque sabemos de que unidos somos más representativos, y yo explicaba mi posición, y claramente muchos tal vez estaban de acuerdo, otros tal vez no la compartían tanto. Otros estaban furiosos. Otros tal vez entendían, e incluso otros apoyaban también. Era una dinámica que dividió mucho. Pero lo que nosotros logramos consensuar ahí fue que yo tomaba la posición y que íbamos a salir unidos de esto. Usted no verá nunca una crítica mía hacia la bancada en ningún medio de comunicación, ni tampoco el jefe de fracción. Fuimos muy cuidadosos en eso, pero obviamente esas discusiones generan de alguna forma un sentimiento, porque son compañeros, son amigos, y sentía en ese momento que estaba en contra de ellos, y de sentimientos también que a uno lo conmueven, ¿verdad? Yo le pregunto, vamos a ver, no para hacer... Uno también es joven, uno tal vez no tiene la dinámica o por así decirlo, la concha que puedan tener otros, la dureza en ese sentido, ¿verdad? Claro, porque de hecho yo no le pregunto si es cierto que lo llevaron hasta las lágrimas para buscar el morbo de que un diputado lloró por la presión. Eso no me interesa. Lo que quiero reflejar es si efectivamente la presión a la que se vio sometido Gustavo Viales, que insisto, y por eso aclaré al inicio de la pregunta, mantuvo su posición, porque salió ganando, pero digamos la presión política que puede tener un diputado de 27 años, planteándole cara a su partido y al gobierno de la República, puede ser tal que inclusive lo lleva hasta las lágrimas. Eso pasó entonces. Sí, fue muy difícil. Sí, no, y no solamente eso. Cuando uno llega después de sesionarse, va a la oficina. Estuve mucho tiempo solo analizando, conversé con mucha gente sobre esto, donde me indicaban que lo mejor era buscar un punto medio, y así fue evidentemente como lo hice. Buscar mucho consejo, pero hay una frase que a mí me conmueve mucho, se llama la soledad del poder. Al final usted toma las decisiones solo. Usted le puede buscar consejos, puede tener ideas de otras personas, pero al final usted toma la decisión solo, y sobre eso pues obviamente uno recibía mucha presión, pero al final son aprendizajes que uno toma en relación a lo que uno está haciendo. Y no solamente ese episodio se dio, lo vimos por ejemplo también cuando estábamos votando el plan fiscal. La presión de la gente era mucha, la presión del gobierno también, es decir, el país está en una situación fiscal comprometedora, y era de tomar una decisión, ¿verdad? ¿Es el momento de su vida, en sus 27 años, que más ha sentido presión? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto, sí. Sí, nunca me había visto sometido en una situación de esas.
incluso en mi campaña política, que fue también muy compleja, nunca me vi en una situación de esas. Y incluso recuerdo que hasta mis padres, que están con sus ocupaciones allá, en medio de esta dinámica, viajaron a San José porque recibían también ellos mucha presión positiva de aquel lado, porque la gente, obviamente, cuando usted está en contra de impuestos, es se vuelve muy popular. Claro, pero ese no era la situación, y pues vinieron acá porque veían que lo mismo que usted sabe, que la bancada me estaba presionando, que el gobierno me estaba presionando, y pues compartí con ellos, y al final era bastante difícil todo eso. ¿No se preguntó en ese lapso de esa presión tan horrible, no se dijo usted mismo, qué diablos hago aquí? Claro, porque yo trataba de encontrar dentro de todo lo que se estaba dando una explicación, y recordaba todo lo que había trabajado para llegar ahí, lo que importaba la decisión que podía tomar, de si eliminaba el impuesto como estaba en la moción, que al final iba a generar un gran problema por cómo estaba redactada la moción, o si al final votaba un impuesto que iba a generar un impacto muy fuerte. Esas eran las dos preocupaciones que tenía, y el punto medio que al final dejó la trazabilidad. Los productores pueden hoy deducir el impuesto, se genera una compensación importante, y se obtienen recursos. Yo creo que era la opción más visible, y tal vez el momento más duro fue cuando tuve que dar ese paso de decir, ok, ya buscamos un acuerdo, llegamos a una negociación y voy a votar de esta forma. Claro. Porque al final y a un grupo le iba a quedar mal. Claro. ¿Verdad? Traducir eso es muy difícil, porque es un tema muy complejo. Entonces, ¿cómo lo comunicas? Que ya llegaste a un acuerdo en donde vas a tener una menor tasa, y en donde la afectación se va a compensar, porque el recurso que se va a recaudar se va a destinar para financiar las pensiones del régimen no contributivo, que son las más pobres. Claro, porque además la gente esa que apoyaba positivamente a sus papás, ¿verdad? Que decía, muy bien, don Gustavo Viales, que frenó el plan fiscal, era decirles, no, suave, no lo frené, ya va para adelante, solo le cambié esta situación. Claro. Yo en ningún momento dije, y me acuerdo una vez en plenario, que nunca estaban contra el plan fiscal. No, pero la gente, o sea, más allá, sí, claro. Y recuerdo una vez, por ejemplo, en donde empezaban las marchas, no estaba la huelga, pero empezaban las marchas, y me mandaban fotos de pancartas. Es muy difícil que a un diputado liberacionista vayan a la Asamblea Legislativa con pancartas a favor. Sí. Y eso de alguna forma es parte de la presión que tenés. Estábamos negociando en un salón anexo con el gobierno, y yo escuchaba a la gente afuera diciendo mi nombre en apoyo. Entonces, o sea, esos son elementos que te meten dentro de una discusión tan difícil como esa. Y además todos tenemos ego, don Gustavo. Claro. Y no es fácil de manejarlo. No es fácil, es bastante complejo. Cualquiera se puede ver en una situación tan seductora como esa. Claro, y usted tiene que salir a quedarle mal a algún grupo, de su bancada, pero también de la Asamblea. Es decir, usted era el héroe de Restauración Nacional. Claro. Sin pertenecer al partido. Así es. Pero además yo creo que la discusión no se dio tanto en el tema de Restauración, que al final se dividió, sino también en cómo un diputado estaba paralizando. Claro, pero se dividió después, porque yo me acuerdo de una entrevista que le hice por teléfono, yo le pregunté, ¿usted se reunió con alguien de Restauración Nacional? ¿Alguien lo presionó de Restauración Nacional para frenar? Porque era la lectura pública que pudiera darse. Sí, no, eso no ocurrió. Incluso yo creo que hay unas declaraciones de Carlos Avendaño en donde dicen que ellos se sorprendieron ese día. Y yo me acuerdo que después de que solicité el receso, fui a hablar con Eduardo Cruxan para decirle, busquemos un punto medio acá. Y ellos me dijeron, ya están presentadas las mociones, entonces fue donde tuve que tomar la decisión. Porque si mantenían que no existiera impuesto, iba a echar a perder la trazabilidad. Así es. Y si se mantenía en el otro extremo, era ser inconsistente con lo que había dicho. Sí, y también vamos a ver, si yo hubiera votado el proyecto así, posiblemente en plenario se hubiera arreglado. Era más comprometedor, porque si estuve en contra y luego se arregló, ¿cómo voy a votar un proyecto donde al final? Entonces, yo creo que salió bien, y eso es parte de la dinámica que uno tiene en la Asamblea Legislativa, aunque mucha gente no lo logre entender. Mucha gente quisiera que uno paralice un proyecto y lo entierre, y no que negocie y una mejor parte, y así fue como ocurrió. Yo creo que la política va a tener que dirigirse en esa dinámica por mucho tiempo y en muchos temas, y vamos a tener como ciudadanos que acostumbrarnos en que la negociación es la base para lograr los acuerdos. Hablando de la negociación, ¿qué le ha parecido a este gobierno? Bueno, al principio lo vi un poco desorientado con la discusión en la Asamblea Legislativa. Tuvieron que cambiar de interlocutor. En un principio era la ministra de Hacienda, que al final terminó siendo el ministro de la Presidencia, incluso hasta el mismo presidente en algunos casos. Lo vi desorientado, lo he visto inconsistente en el tema de la ética. Debo decirlo, desde la administración anterior el PAC ha sido inconsistente. Lo he visto también cambiando muchas de sus posiciones, principalmente su bancada,
en temas álgidos como lo es el plan fiscal. Antes usted veía a los diputados del PAC con la gente subida en los carros criticando el gobierno, hoy ya ven lo difícil que es gobernar, y eso pues son cosas que han cambiado y que yo pues les reconozco. Yo creo que han articulado una posición importante, pero sigue siendo inconsistente con el tema de la ética. Sí, el tema de la ética es interesante, ¿verdad? Una vez que le tocó al PAC aplicar lo que había predicado, pareciera que sus posiciones son particularmente inconsistentes, ¿verdad? Claro, se pusieron una camisa de fuerza que al final vieron que no era posible, no solamente con el caso de Epsi Campbell, por ejemplo el caso de Juan Carlos Mendoza, el mismo tema que se tiene en otros lados, que específicamente se puede palpar la inconsistencia que tienen. Antes criticaban que un nombramiento de un exdiputado que sea embajador o un ministro que sea embajador era corrupción. Hoy lo vemos en numerosos casos, ¿verdad? Criticaban duramente a Liberación, siendo oposición el PAC, y hoy se dan cuenta que necesitan esa bancada, que necesitan no solamente los votos, que necesitan también su apoyo para hacer proyectos en comisiones y en plenario. Y yo creo que eso es un trago amargo que han tenido que pasar mucho tiempo para lograr entender que lo que ellos decían no era lo correcto. Pero se han matizado, ¿no le parece? Claro, absolutamente. O sea, es decir, ahora la fracción del PAC no critica tanto. Así es. Así es, no lo he visto, ¿verdad? Antes utilizaban las curules para eso, para dañar nada más. Hombre, uno ve ahora... Vamos a ver, un ejemplo como el que yo estuve, que estábamos hablando hace poco, que hubiera hecho, por ejemplo, un diputado del PAC en mi posición, pongámoslo Juan Carlos Mendoza, en mi posición tan decisiva con el plan fiscal. ¿Cuál hubiese sido la actitud siendo diputado? O Carmen Muñoz, o algún otro, o Epsi Campbell. ¿Cuál hubiese sido la posición de ellos, verdad? Yo con 27 años y ellos tal vez con una carrera más amplia, pero solamente por ser del PAC y Liberación de Gobierno hubieran tomado una posición dañina, sí, estoy seguro. Pero ahora uno habla con los diputados del PAC, que son otra cosa, debo decir. Hoy, por ejemplo, grabamos un Matices que va a salir próximamente con los jefes de fracción. Estaba don Víctor Morales, el del PAC, y estaba don Carlos Ricardo Benavides. Es otra cosa. Claro. O sea, es otra cosa. Yo lo reconozco. Le agradezco muchísimo a la fracción de Liberación su responsabilidad, y uno dice, por Dios. Claro. No, yo lo reconozco, y siempre que puedo lo hago. En la bancada que tienen han sabido que gobernar requiere dialogar y involucrar a todas las partes. Y eso es algo que si lo hubiéramos tenido como país hace muchos años, cuando eran oposición, hubiéramos avanzado enormemente, y que hoy yo estoy claro en que han cambiado, y yo espero que así siga siendo cuando sean oposición. Bueno, de alguna manera entonces podríamos, viendo el vaso medio lleno, podríamos considerar que la política costarricense ha mejorado conforme más partidos han ejercido el poder, en el sentido de que hasta hace 5 años atrás solo había 2 partidos que hubieran ocupado el poder, hoy son 3, y curiosamente, y yo hacía la reflexión hace un par de horas pensando, bueno, el plan fiscal, las 3 bancadas que han sido gobierno estaban a favor del plan fiscal. Así es. Pero, o sea, las 3 que han pasado por donde asustan, así es, y que saben cómo se maneja la cosa pública desde el Ejecutivo, dicen, no, esto es necesario. Así es, y no solamente eso, yo esperaría que las bancadas que no han sido gobierno entiendan lo difícil que es ejercer una posición. ¿Alguna ha entendido en la historia? Yo creo que no. Yo creo que no, tampoco. Cuando uno ve, por ejemplo, la Restauración, ve el Frente Amplio, que ha tenido una bancada numerosa también, que ha sido responsable por 12 años de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, oponiéndose también a nombramientos, oponiéndose a la forma en cómo se escogen los magistrados, cuando ellos también tuvieron parte en la escogencia de los magistrados que estamos votando, porque sus diputados formaron parte de la comisión. Entonces uno no ve ahí una congruencia sobre eso, y yo esperaría que no tengan que llegar al poder para darse cuenta lo difícil que es el ejercicio público. Y me acuerdo una imagen donde estaba en el Melico Salazar, la bancada del PAC, la bancada de Frente Amplio, los sindicatos agarrados de la mano en un pacto para gobernar en el anterior gobierno. En el anterior gobierno. Y eso hoy, pues evidentemente se rompió, ¿verdad? Hablemos de sus propuestas. ¿Podemos hablar de las casas de empeño? Claro, nosotros presentamos una iniciativa que fue formulada con el apoyo de varias instituciones. Las casas de empeño en muchos casos se han utilizado para hacer un mecanismo de que el ladrón pueda deshacerse fácil de su hurto. Es decir, si te asaltaba con un celular, podía fácilmente convertirlo en dinero, llevándolo a la casa de empeño, y era un círculo que se volvía ahí innecesario.
en horas de la madrugada y en horas de la noche donde están los principales picos de asalto. Lo que queremos es resguardar el uso de las casas de empeño únicamente en horarios de diurnos y hasta las 6 de la tarde, 9 de la noche creo que dice el proyecto de ley, para que pueda utilizarse únicamente en horas donde es más visible la seguridad, en donde la gente tal vez anda más protegida, y no en la noche donde es más susceptible los asaltos y los robos. Le damos la posibilidad a los gobiernos locales para que también puedan quitar las patentes, sea obligatorio quitar las patentes cuando no estén haciendo uso correcto de la misma, y también los obligamos a que las casas de empeño tengan un registro de las personas que llegan con su bien físico o digital. Si Randall llegó con una computadora, Randall llegó con una computadora, ese es el número de cédula y esta es la denominación de la computadora, para que pueda darse de alguna forma un registro de las cosas que ingresan. Una trazabilidad. Una trazabilidad. Sí, que justamente es muy interesante. Yo he conversado este tema con don Walter Espinosa, el director de la OIJ, en varias ocasiones, y con don Michael Soto, el ministro de Seguridad Pública, porque yo no lograba entender como periodista, pero tampoco como ciudadano, que hace abierto una casa de empeño a las 2 de la mañana. Sí. Y usted dice, más allá de una excepción, digamos, de alguien, no sé, que necesite la plata para pagar algo. Le voy a poner un ejemplo muy fácil. Usted se quedó sin gasolina, claro. ¿Verdad? No anda efectivo, solo anda tarjeta de débito, los cajeros sirven hasta las 10 de la noche, dice, quitará el reloj y lo irá a empeñar, claro, mañana lo recoge, pero es una excepción. Pero digamos, tener un grueso de clientela a las 2 de la mañana, o sea, para que te justifique tenerlo abierto, ¿verdad? Con el costo de tenerlo abierto, tiene que ser un circulante muy grande. Esa es una de las cosas. Y la segunda es un mecanismo, y me van a disculpar los dueños de las casas de empeño, pero realmente es un mecanismo muy sencillo. O sea, yo robo algo, una computadora, yo robo una laptop, o sea, simplemente para borrar el rastro, llego y digo, aquí está la computadora, dame la plata, chao, listo. Y sabes que lo que robes te lo van a pagar. O sea, es nada más el hecho de asaltar a alguien, porque sabes de que ya vas a tener el dinero, porque la seguridad. Claro, porque te están facilitando la vida. Nadie va a llegar a asaltar, o por lo menos le dificultamos la posibilidad de que asalte, porque sabe que tiene que mantener el bien hasta el otro día que abran la casa de empeño. ¿Y qué hace usted con el bien si lo pueden llegar a requisar la fuerza pública? O tal vez es un desestímulo para que los asaltos no se den en esas horas. Sí. Entonces yo creo que es una buena iniciativa. Otra importante que estamos diseñando y que yo espero presentar pronto es la unificación de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo. Es decir, yo creo que abarataríamos costos si mantenemos una única policía. No es posible que el Ministerio de Hacienda tenga una policía fiscal, que el Ministerio del MOP tenga una policía de tránsito, que el Ministerio de Ambiente tenga una policía de conservación, que la fuerza pública exista, que la casa presidencial tenga otro policía, todos con regímenes de contratación diferentes, todos con el aparato burocrático, y al final necesitamos el apoyo de todos. Cuando hacemos los megaoperativos se necesitan de todo. Está la policía turística. Así es. Está la policía de control de drogas, que es una... La PCD, que es exitosísima. Yo no voy a discutir respecto a su éxito o no éxito, pero realmente yo nunca he entendido dónde nació dos policías iguales, claro. OIJ y PCD. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Tenemos la Policía de Fronteras. ¿Sí? Yo que soy de una parte fronteriza, hay un pleito enorme con la ciudadanía, porque la Policía de Fronteras, como su nombre lo dice, tiene que resguardar la frontera, y se encuentra a 70 kilómetros de la frontera. Quien resguarda la frontera es la fuerza pública. Pero entonces la fuerza pública se enoja porque dicen que ellos no son de frontera. Entonces al final es un desorden donde nadie ataca lo fundamental. En otros países como Colombia, el mismo Estados Unidos, usted ve y hay una única policía nacional. Si hay un carro mal estacionado, la persona de la fuerza pública no le puede ir a decir que lo quite, porque el mismo ciudadano dice que usted no es oficial de tránsito. Si usted va a 120 kilómetros por hora en la Florencio del Castillo y ve unas luces brillando, usted dice, por Dios, no, es fuerza pública. Así es. ¿Y siguió? Así es. Así como cuando te están asaltando y un oficial de tránsito, usted... Sí, ahí no pasa nada. Yo creo que eso son las prácticas que debemos nosotros erradicar. Eso le va a generar, don Gustavo, discúlpeme, alguna resistencia. Claro, absolutamente. Porque inclusive cuando yo he hablado del tema que acabo de hablar, de la dualidad de métodos y de procedimientos de PCD y Fuerza y OIJ, que el OIJ tiene una sección de estupefacientes dedicada a la investigación del tráfico de drogas, y la PCD, la Policía de Control de Drogas, ¿verdad? Y hacen investigación los dos, claro. Porque las características de las policías del Poder Ejecutivo es resguardar la seguridad nacional por un lado y
la labor preventiva. Se quiebra en la Policía de Control de Drogas, pero cada vez que lo he dicho, alguien me llama a decirme, está loco, si es exitosísima, si nadie va a hacer eso, porque el que decida, cerremos la PCD y pasemos los recursos a la OIJ, te van a brincar. Bueno, a usted le va a brincar justicia, porque va a decir, no, es que nosotros necesitamos policía penitenciaria, le va a brincar frontera, le va a brincar la policía de tránsito, le va a brincar la fuerza pública, todo el mundo le va a brincar. El MINAE, porque todo el mundo tiene sus auditores, sus psicólogos, sus médicos, etcétera. Así es, sus regímenes de contratación también. Sí, sus auditorías. Aquí gastamos, ¿cuánto? A mí me gustaría tal vez, y va a ser una de las justificaciones del proyecto, ¿cuánto gastamos, por ejemplo, en la parte administrativa de todos los cuerpos policiales? ¿Por qué no tener uno solo que se encargue de administrarlos? Y yo una auditoría, una contabilidad, una proveeduría. Así es, un único aparato. Y no es el archipiélago que tenemos en los cuerpos policiales. Estamos gastando la plata de la fuerza de los cuerpos policiales en la parte administrativa, pudiendo tener una sola. Y yo creo que podríamos empezar con el Poder Ejecutivo, dejando de lado las del Poder Judicial por el tema de su independencia. Pero en el Poder Ejecutivo podríamos armonizarla más fácilmente. La DIS, por ejemplo, tiene un cuerpo policial claro, y un cuerpo de choque también que nosotros como país sostenemos, pero que nadie sabe cómo estamos haciéndolo. La migración tiene una policía de migración. Que el Ministerio de Seguridad Pública necesita pedirle permiso cuando va a hacer los megaoperativos. Entonces, al final, algo tan importante como los megaoperativos, vemos que todas se armonizan, y si todas sirven para algo, ¿por qué no unificarlas? Yo creo que ahí va a ser un proyecto importante en donde podríamos generar recursos, maximizar los resultados, y qué mejor que la oposición planteando un proyecto de eso, porque yo estoy seguro que si viene del Ejecutivo va a tener más inconvenientes. ¿Usted sabe quién es el que más gana en la Policía de Tránsito? No. El psicólogo. De veras. Sí, y esto no es el Diario de la Nación sacó un reportaje la semana pasada. El psicólogo del MOP es el funcionario que más gana en el MOP. En seguridad, más que el ministro, yo lo vi. En seguridad pública, el médico general del Ministerio de Seguridad Pública. En el Ministerio de Justicia, el odontólogo del Ministerio de Justicia. Y ninguno con la labor sustancial de los ministerios, ¿verdad? Sí, esa es una. Y la otra es que supongo que habrá un psicólogo en el MOP, un psicólogo en seguridad pública, un psicólogo en justicia. Por supuesto. En su criterio, porque no tiene lista la iniciativa, pero ¿quién sería el cuerpo de mando de esa unificación? Necesariamente tiene que ser el Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública debe tener a su mando los cuerpos policiales del país para dirigir su trabajo, su labor, ¿verdad? No podemos pedirle al Ministerio de Seguridad Pública resultados, por ejemplo, para bajar los asesinatos, para bajar la violencia doméstica, si no tiene todas las organizaciones a su mando. Es algo que he conversado con él y está de acuerdo también el ministro de Seguridad, y yo esperaría que sea una iniciativa que presente próximamente para que el gobierno también la acoja. Yo no veo resistencia a que hoy podamos tener un único cuerpo policial y evitar ese archipiélago. ¿No hay resistencia? Por lo menos en la Asamblea Legislativa, no vería un criterio que diga, mira, es que no por esto, porque el tránsito debe ser de tránsito, ¿no? Aquí todos hacemos, ¿verdad? Aprobamos una ley hace poco para darle la posibilidad a algunos de la fuerza pública que se capaciten y puedan hacer partes. Y eso fue un argumento para generar alguna crítica en ese sentido, que por qué los de la fuerza pública, no, porque si usted va a un bus atravesado y un oficial de la fuerza pública sencillamente no le puede hacer absolutamente más nada que llamarle la atención. En otro país usted ve un policía nacional y rapidito llegan y te movilizan el vehículo y te hacen el parte, y si te tiene que meter preso lo hacen y todo, porque son especializados para eso. Y aquí tiene que llegar un oficial de tránsito, tiene que llegar un oficial de la fuerza pública, tiene que llegar un investigador, y todo para moverte. Bueno, gracias a las personas que nos están reportando sintonía esta tarde. Eric Azofeifa dice: ¿qué sería con los tomadores que hay en todos los cantones y que no se regulan por las municipalidades? Los tomadores, debe ser los topadores. Los topadores. Yenori Cordero dice: aplaudo todos los temas expuestos, muy joven este señor diputado, pero muy definido en sus decisiones. Vamos bien con estas nuevas generaciones. Flor Chávez dice: qué gusto oír a un político joven pensando como usted, ojalá pueda seguir así. Gracias. Dice Alex Molina que lo que hay que hacer es activar la pena de muerte para todas las fechorías, pero gracias a don César Calvo, que le aclara a don Alex que la pena de muerte, por dicha, en un mundo respetuoso de los derechos humanos, fue abolida, y las leyes abolidas no se pueden reactivar. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Permítame devolverme un momento al tema de las casas de empeño. Ese proyecto ya está presentado. Sí, ya fue presentado.
ya está publicado. Yo próximamente voy a pedir la convocatoria. Estaba esperando que se publique, la presidenta me indicó hace poco que ya está publicado para poder dictaminarlo pronto, y yo creo que en este periodo de sesión extraordinario llevarlo a votación. Yo creo que es un proyecto, ¿de una vez? Sí, ¿De claro. aquí al 1 de mayo? Bueno, el 30 de abril. Yo espero que aquí el 30 de abril pueda llevarse a votación, no veo resistencia, es decir... Ay, ¿quién se va a poner? Claro. Digo, no sé si hay diputados dueños de casas de empeño, pero creo que no. Creo que no, pero además, aunque lo sean, me parece que el argumento no es que se cierren, es que se regulen. Usted algo, digo, tomando en consideración que estamos en la coyuntura de las sesiones extraordinarias, ¿con alguien del Poder Ejecutivo ha hablado de este proyecto? Sí, claro, con el viceministro de la Presidencia, quien es el que está llevando, don Agustín, que está llevando el pulso, por así decirlo, de lo que se discute en la Asamblea Legislativa. Tenemos proyectos de armas también. Ya casi voy a entrar a ese, pero en sí. este particular... Sí, estaba esperando, como te digo, que se publicara para pedir la convocatoria. Hoy mismo pido la convocatoria en la Comisión de Seguridad, que es la que yo presido, para poder sacarlo rápido. Ok, discúlpeme, pero ¿me puede aclarar el orden? Primero tiene que dictaminarse en comisión, y hasta que esté dictaminado en comisión puede ser votado al plenario. Sí, bueno, votado al plenario sí, pero digamos, convocado por el Poder Ejecutivo. No, en cualquier etapa del proceso legislativo puede ser convocado. Ok, pero para discutirlo en comisión tiene que ser convocado. Tiene que ser convocado, porque el Poder Ejecutivo nos dice en las comisiones que convoque discutir y que no. Ok, a esa conclusión quería llegar, en el sentido de que usted necesita, por lo menos de aquí a mayo, que sea el Poder Ejecutivo el que lo convoque. Por supuesto. ¿Usted sí cree? Digo, no se le van a poner en peros, ya fue la piedra en el zapato en el tema fiscal. No creo que se arriesguen otra vez, don Gustavo. No, yo espero que el proyecto sea convocado. Es decir, el mismo ministro de Seguridad estuvo en una conferencia de prensa cuando lo presentamos. Entonces me parece que es un proyecto prioritario. La presidenta de la Asamblea Legislativa también lo firmó conmigo, el proyecto de ley. Entonces espero que el proyecto no tenga resistencia, la verdad. José Guevara dice: personas como este diputado lo que ocupamos en el país. Ronald Ceravali dice: muy buena idea, es una propuesta para manejar los recursos eficientemente. Claro. El tema de la unificación de policías. José Alberto Lorial le dice: excelente trabajo legislativo. Gracias. Muchas gracias por empoderar a los jóvenes en un terreno tradicionalmente de personas mayores. Dice: por favor comente aspectos positivos del trabajo de Paola Valladares, que es su compañera de bancada. No sé si quisiera decir algo de doña Paola. Paola, bueno, una excelente compañera, está haciendo un gran esfuerzo en el tema de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y en su zona, que es Turrialba también. Es decir, cada uno tiene sus responsabilidades y lo asumimos en relación a lo que nosotros consideramos. Me parece que como fracción también estamos haciendo un grupo importante en ese sentido. Hablemos ahora sí del proyecto de armas. En el mundo hay... En el mundo hay dos grandes... Si quiere yo se la pido aquí. Pues, tranquilo. Marvin, vos puedes pedirle a Chirita que nos regale dos vasos de agua, si me hace el favor. Le decía que en el mundo, o 3 vasos de agua, no sé. 2 vasos de agua. En el mundo hay 2 grandes tesis que se manejan. Una, que en los países debería de tener armas solo la gente que las ocupe para su labor, y nadie más debe tener armas. Digamos, esa es como la visión pacifista mundial. Y hay otra visión que es más de libertad individual, que dice: no, el que quiera puede tener armas, con excepción de la gente que no puede tener armas. Antes de hablar de su proyecto, ¿con cuál de las 2 tesis concuerda más usted? Yo creo en el punto medio, en donde las personas pueden tener armas, pero con toda la regulación que indiquen que usted está apto para tener armas. Entonces es la segunda, sí, Gustavo. Sí, claro. Pero usted está más cerca de la libertad individual por tener las armas. Sí, es que también restringirlo, me parece que en Costa Rica está ubicado en la región más violenta del mundo. Yo creo que una decisión en ese sentido puede ser perjudicial para nosotros, porque porque tenemos fronteras porosas, tenemos cuerpos policiales que no son efectivos, entonces podríamos inferir de que la gente que no puede tener armas tiene armas. Es decir, los delincuentes tienen armas, y si le quitamos la posibilidad al ciudadano de que de alguna forma esté protegido, va a ser más prudente la posibilidad, o más directa la posibilidad que a vos te puedan asaltar. ¿Usted cree que si le quitamos las armas a la gente civil, me refiero, no a la policía, si le quitamos las armas legales a la gente, eso aumenta la delincuencia? Eso es lo que me acaba de decir. Podría, sí, claro. Yo estoy, vamos a ver, me parece que podría ser una medida que aumente la delincuencia, en el sentido de que la persona va a estar absolutamente desprotegida. Estamos partiendo del hecho de que la persona que porta el arma la porta legalmente. Claro, pero es que vamos a ver, su proyecto de ley, o cualquier proyecto de ley realmente, que ahorita vamos a entrar en el suyo, cualquier proyecto de ley que hable sobre armas,
está hablando de las armas legales. O sea, porque por su naturaleza es imposible regular las armas con portación ilegal. Claro, pero lo que hace el proyecto también es regularlas para que esas armas no pasen al mercado negro. Porque si partimos del hecho de abrir el portillo para que las personas tengan armas, también abrimos el portillo para que esas armas pasen al mercado negro, que es lo que nosotros estamos de alguna forma canalizando para que eso no suceda. Y también trabajando en otra iniciativa para que las armas que sean legales, por ejemplo, una personería jurídica que tiene inscritas armas o una empresa de seguridad privada que tiene inscritas armas, ¿qué pasa si la personería jurídica se disuelve? ¿O qué pasa si la empresa privada quiebra? ¿A dónde van esas armas? Entonces, esas son las preguntas que nosotros tenemos que responder en un proyecto de ley, partiendo del hecho de que es legal que el ciudadano tenga armas, pero ¿qué pasa cuando ya no la tiene? Para que no pase el mercado negro. Claro, pero vamos a ver, ¿usted cree en la tesis de principio de que la gente tiene derecho, si quiere, a tener armas, siempre y cuando esté apta para tenerlas? Sí, ¿okay? Así es. Yo le digo, eso es un derecho restringido, no todos pueden tener armas. Sí, yo le digo, bueno, ¿y por qué no restringirle a todo mundo que tenga armas y solo que la ocupe, que la tenga, quién la ocupa para, no sé, los guardas de seguridad y esto? Y usted me dice, Randall, porque yo creo, y es su percepción, de que eso aumentaría la delincuencia, porque los malos pensarían que los buenos están de alguna forma desprotegidas. Claro, okay. Absolutamente. Cuando usted... y lo pienso así, una persona que vaya a asaltar tiene la percepción de que puede tener un arma. No es que esa persona siempre anda armada, o es que esa persona generalmente guarda su arma en su casa o en su carro. Entonces tienen ese sentido, por lo menos. Pero no sirve de mucho. Si me baso en evidencia, don Gustavo, no sirve de nada, porque los homicidios han disminuido un poquitico este año, pero digamos hay una cantidad brutal de homicidios. Claro. La meta del gobierno realmente es muy chiquitica en el Plan Nacional de Desarrollo para disminuir los homicidios dolosos, y hay una gran cantidad de asaltos. Así es. ¿Tengamos armas todos o no tengamos? Sí, pero también eso parte de un elemento importante de qué está haciendo nuestros cuerpos policiales, ¿verdad? Que estamos haciendo nuestras fronteras, que las mantenemos absolutamente abiertas. El país no tiene un control fronterizo, y eso permite también que ingresen armas ilegales. Cuando nosotros tengamos una ley robusta en el tema de la regulación y un control del Ministerio de Seguridad acorde, absolutamente van a bajar no solamente los homicidios, la delincuencia, sino también todos los mercados negros que existen. Lix Rojas, que estaba súper ansiosa porque habláramos del tema de armas, dice, exactamente, los delincuentes ya tienen armas, no les importa si es legal o no, y obviamente si sabe que la ciudadanía está desarmada, se les va a hacer facilísimo asaltar y cometer crímenes. Ante la ineficiencia de la policía debemos proteger nuestras libertades individuales. Nadie tiene derecho a impedirnos que nos defendamos. Así que está de acuerdo con usted. Un ejemplo que hablaba con el ministro de Seguridad en un encuentro que tuvimos, me decía que la gran cantidad de asaltos que se dan con armas en San José son con armas que son juguetes, pero que ahora las venden, y usted no va a preguntarle claro, que no te están asaltando si es de verdad, o va a tener la delicadeza de verla, y no, usted lo asaltan y punto. ¿Qué pasa cuando el ciudadano o el asaltante sabe que usted que está indefenso? No hablemos de la persona que va caminando en su casa. O sea, usted con un cuchillo se va a defender, el otro llega con un arma de juguete, puede ser, porque sabe que usted está desarmado. Pero igual la posición de las autoridades es no ponga resistencia. Pero cuando ya ingresan a tu propiedad privada. No, vamos a ver, una cosa es lo que yo pienso. Yo puedo decir, yo defendería con mi vida mi propiedad. Yo puedo decirlo, Randall, mi opinión personal. Pero digamos, el criterio de las autoridades histórico es no ponga resistencia. Si se van a llevar algo, que se lo lleven, porque nada material vale la vida. Porque entonces también don Gustavo se vuelve más peligroso. Si usted dice, si entran a mi casa, yo saco un arma, lo matan. Aquí no es generar la violencia como un método. Yo creo que eso es el último recurso. Y es más un mecanismo de prevención, no es algo para yo poder tener que sacarla y generar esa cultura. Yo creo más bien en el trabajo de los organismos policiales, que no permitan que se den los casos en donde la persona tenga que usar su arma. Creo en esa dinámica, y por eso las medidas van dirigidas a robustecer la fuerza pública, los organismos policiales, antes de la libertad individual de la persona a defenderse. Pedro Cerdas dice, excelente invitado, Randall, los diputados jóvenes de esta administración hacen una buena labor, los felicito. Gracias, don Pedro. Yo también creo lo mismo, la mayoría. Hay algunos jóvenes que no por ser jóvenes, tienen que ver más con su función legislativa. Lo que pasa es que a esos no los conocemos, porque nunca salen a la palestra, pues simplemente a veces no tienen nada que decir.
Dice Humberto Quiroz, el porcentaje de delitos con armas legalmente inscritas es menos del 0,1%. El problema es el contrabando de armas que ingresa por puestos fronterizos y no fronterizos, muy débiles, sin personal calificado y mucho menos con herramientas para evitarlo. Sí, lo que pasa también es que muchas de esas armas legales están pasando al mercado negro. Cuando usted ve los megaoperativos, la cantidad de armas que se logran sacar, muchas están alteradas, sus controles. Números de serie. Claro. Están alterados o modificadas internamente. Entonces, algo está sucediendo, que las armas están entrando legal y están pasando al mercado negro. Por eso es la preocupación, no es el afán de Pero ¿tiene estadísticas de eso, Gustavo? No manejo ahorita las estadísticas, y he conversado con la gente del OIJ en el resultado de los megaoperativos que se están haciendo del Ministerio de Seguridad, pero sí me indican casos, por ejemplo, en donde una persona se la quitan y en otro megaoperativo vuelven a encontrar la misma persona con otra arma ilegal, porque no existe pena sobre eso. El proyecto nuestro está intentando, si usted porta un arma que no está registrada, una arma que sea ilegal o un arma donde usted no es una persona apta, pueda tener una pena. Claro, pero es que usted dice muchas armas. Y sí, discúlpeme, pero es que, digamos, mucho sin datos puede ser mucho para usted. Absolutamente, sí, lo tengo claro, pero voy a procurar enviarte la información, pero sí existen cifras sobre eso. No las manejo ahorita, pero sí existen. Don Gustavo, nos quedan 3 minutos de programa. ¿Qué define su proyecto de armas? Aumenta las penas para la aportación ilegal de armas. A las personas, por ejemplo, que están siendo juzgadas o que tienen una medida cautelar de impedimento de acercarse a otra persona y tienen un permiso de portación de armas, se les retire. Por eso es que están sucediendo los femicidios. También reduce la cantidad de armas. Estamos en una discusión de si 3, 2 o un arma. Nosotros nos inclinamos porque sean 2 y una tercera bajo una justificación que pueda avalar el Ministerio de Seguridad. También estamos trabajando en la posibilidad de que el Estado costarricense pueda resguardar las armas, por ejemplo, de una personería jurídica o una empresa de seguridad privada cuando quiebran, o sea, que necesariamente esas armas estén en custodia mientras la empresa decide qué hacer y se le dé una trazabilidad. Y en fin, muchas de las regulaciones van en ese sentido, pero a castigar lo ilegal, nunca a la persona que tiene la aportación ilegal. ¿Cuál sería una justificación para tener 3 armas? Bueno, hay personas, por ejemplo, que tienen un arma en su trabajo, tienen un arma en su carro y tienen un arma en su casa. Unos por gustos y preferencias, otros por seguridad, pero existen diversas medidas. Aquí yo no podría justificar si está bien o no. No, a lo que me refiero es taxativamente qué justificaciones podría incluir uno en la ley de alguien que tenga 3 armas, no sé, pertenecer a los X-Men y que esas son las justificaciones que el reglamento de la ley tendrá que definir. No sé si es una persona, por ejemplo, que moviliza ganado y que le pagan en la feria ganadera y entonces la subasta, entonces usted moviliza el dinero entonces necesita un arma, o una persona dueño de una casa de empeño, o una persona, por ejemplo, que necesariamente moviliza dinero en su vehículo, no sé, diversos casos, pero donde va a tener que detallarlo el reglamento del Ministerio de Seguridad. Yo a esta altura, pero lo podemos hablar el otro año, don Gustavo, no estoy convencido, pero usted no tiene por qué convencerme a mí, pero digamos, yo no estoy convencido de que armar en general a la población sea la respuesta, y me encanta porque a mí lo que me gusta de este programa es que la audiencia tiene tantísimo criterio que ahí hay una discusión muy profunda respecto a la aportación de armas o no. Claro. Roger Cascante dice, en los países donde se prohibió la tenencia de armas a los civiles, más bien subieron sus estadísticas de criminalidad, dándole la razón a usted. Además, si el Estado no puede asegurar la seguridad ciudadana, no le debe quitar el derecho de defensa a los ciudadanos. Eso es muy interesante. Pero Alex Vega dice, ya hay estudios de Harvard, en el contrasentido, que determinan claramente que tener un arma en casa aumenta los riesgos para quienes viven en ella y no reduce las posibilidades de que entren a robar. Y esas son legales. Es absurdo armar a la población. Claro. Excelente programa. Miguel Palacio dice, si yo soy delincuente y sé que la mayoría de la población porta un arma, probablemente pensaría en asesinar antes de amenazar. Bueno, claro, me acuerdo de una experiencia, claro, y por eso hay que aumentar la seguridad de la persona que porta el arma y los elementos para que pueda resguardarla. Yo me acuerdo cuando estaba niño, mi papá, antes de ser alcalde, tiene su plaza en la Policía de Migración, y él obviamente anda armado, la arma institucional, y me acuerdo que la andaba en un maletín, y yo la saqué y apunté a mi hermano, me acuerdo. Y mi papá llegó corriendo, obviamente, me quitó el arma, estaba descargada, pero esos riesgos estoy absolutamente seguro que suceden infinidad de veces en muchos casos. Entonces hay que mantener un resguardo para evitar casos como esos. Yo recuerdo entrevistar a su papá como jefe de la Policía Migratoria de la Frontera Sur. Sí.
Alguien que coleccione, ya me pasé un minuto, ya voy. Alguien que coleccione armas. Hay casos también. La gente Para estos son los tres, porque es que yo entiendo, Humberto Quiroz nos está diciendo, la nueva legislación dice 2 más 1 de colección. Pero es que una persona que coleccione armas no va a tener un arma. No, a mí la iniciativa que vamos a presentar es 2 y una tercera con una justificación. ¿Y las de colección? No se meten. Las de colección tienen que pasar dentro de las que tienen las 2. Tienen que ser 3. Que pueda coleccionar. Así es. Bueno, don Gustavo, muchas gracias por venir. No, con todo gusto, un placer siempre. ¿Con qué canción quiere que nos vayamos? Bueno, vamos a poner una de Malpaís, Contra Marea. Ahora la venía escuchando. Es buenísima, muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Contra Marea. Gracias por venir, Gustavo. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2:30, Matices, hablaremos de tobilleras electrónicas. Eso que hace la empresa de servicios públicos de Heredia. Yo nunca he entendido eso, porque una empresa de servicios públicos da toallas electrónicas. Pero bueno, lo cierto ahora va a es que sembrar árboles también. Sí, ahora va a sembrar árboles. Yo, por Dios, qué variedad de servicios públicos. 3:54. Mañana hablaremos de eso. Vamos con Malpaís, Contra Marea. Hasta luego. Muy bien.